Bienvenidos y bienvenidas a Momentos en el MAT. Soy Mónica Manuele y en este espacio te estaré compartiendo herramientas y recursos para que puedas conectar más con tu cuerpo, mente y espíritu y así poder disfrutar y fluir más de la vida. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Pamela de Girolamo de Conexión Matriz. Hace más de un año que empecé el proceso de formación como facilitadora en cuidados de la matriz, en terapias de vaporización pélvica, formulación herbales, masajes de la matriz, rebozo y cerrada. Durante todo el año pasado estuve profundizando en todas estas herramientas y recursos, y lo que les puedo decir es que tuve una reconexión más profunda con mi cuerpo, mi sistema reproductor, mi energía femenina y con las plantas. Si aún no has escuchado, tengo 2 episodios anteriores que te invito a escuchar. Todas las plantas son sagradas, parte 1 y parte 2. ¿Sí? Que ahí puedes ver un poquito más ese proceso que tuve todo el año pasado y que terminé literal yendo a Argentina presencialmente. Hoy están alineados los planetas, como decimos literal, para que Pame nos comente un poco más en profundidad lo que comparte con todas esas mujeres alrededor del mundo desde Córdoba, Argentina. Te invito a crear esta pausa, a respirar y a escuchar con tu corazón esta hermosa entrevista y compartirla con todas esas mujeres que les puedes aportar para que podamos mantener la salud y equilibrio integral. Un gran abrazo desde Costa Rica. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Momentos en el MAT. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Pame de Conexión Matriz. Es un honor tenerla por acá. Bienvenida, Pame, ¿cómo estás? Hola Moni, bueno, un placer para mí también. Gracias por recibirme en tu espacio. Un honor tenerte por acá. Y bueno, les cuento quién es Pame. Ella es la creadora, fundadora de Conexión Matriz. El año pasado, bueno, si me sigues, sabes que hice varios episodios en este mismo podcast hablando de mi proceso en la formación y ha sido, bueno, un proceso hermoso de autoconocimiento, de empoderamiento y conocer nuevas herramientas, recursos para al final ayudarme primero y también después compartir a otras personas para mantener nuestra salud integral. Y bueno, en esa formación aprendí muchísimo, diferentes protocolos, diferentes herramientas para poder, bueno, desde nutrir mis células, desde hacer la desparasitación con plantas, hasta, bueno, vaporizaciones, en fin, un montón de cosas hermosas para transformar toda esa parte interna y conectar más profundo con mi sistema reproductor y conmigo misma. Así que bueno, les quería también compartir que esa formación fue hermosa, me transformó en todos los niveles y al final fui a Argentina, la conocí en persona, a Pami, y ahí es donde fue como, wow, qué hermoso conocer personas que todavía son coherentes. Y les digo esto así como con punto y coma porque ahora verdaderamente en redes, en la web, en todo esto virtual, ahora hay de todo y mucho es pura pantalla. Y cuando conocí a Pame fue como, qué lindo, porque la coherencia fue impresionante. O sea, todo lo que ella enseña es de verdad un reflejo de lo que ella vive en su día a día, con su familia, con las personas con las que convive y enseña. Así que bueno, fue hermoso poder compartir con ella en los talleres de rebozo, de cerrada, masajes para la matriz y bueno, conectar con otras mujeres hermosas que estuvimos ahí presentes. Así que bueno, sin más, Pame, muchísimas gracias por todo lo que compartes a todas las mujeres que estén realmente ya listas para esa transformación, ¿verdad? Que al final nos han dado muy poca información al respecto. Y bueno, por acá quiero empezar a preguntarte cómo fue que empezaste, ¿verdad? A este camino de autoconocimiento y cómo es que llegaste ahorita a hacer lo que estás haciendo con Conexión Matriz.
Bien, bueno, antes que nada, gracias por esa presentación y por todo eso que has visto y que le das valor y que también lo replicas, porque creo que eso también es muy valioso e importante. Y cómo empecé, bueno, creo que hay como muchas microhistorias en mi vida desde pequeña que podría unirlas todas hasta llegar a este lugar, pero por ahí la que a mí me significó más fue a eso de mis 19 años, ya cuando había terminado la escuela, me llegó un libro que a través de una prima muy cercana que se llama El poder natural de la mujer. En inglés ese libro se encuentra como con el título de Woman Shakti de Vicky Noble. Vicky Noble, bueno, es una mujer que creó el tarot Madre Paz, fue conocida por eso, como una gran así investigadora sobre el chamanismo femenino, así le llamaba ella en su libro. Y para mí fue un libro muy revelador. eh, Fue un libro que me tomó mucho tiempo leerlo, no porque sea largo, sino porque para mí cada página de ese libro me era un proceso así totalmente trascendental. em, Como que fue la primera vez que sentí como una sensación de despertar, donde de pronto, bueno, ella relataba su proceso de despertar espiritual como mujer, de reconexión con el matriarcado, con su ciclicidad, empezaba a hablar mucho sobre cómo, bueno, sobre en realidad sobre el matriarcado, básicamente, ¿no? Y cómo las religiones, podemos llamarlas patriarcales tal vez, fueron eh, ocultando y transgiversando un montón de mensajes sobre la relación de la mujer con la espiritualidad, sobre su ciclicidad, sobre la sexualidad sagrada. Y para mí muy fuerte porque en ese momento yo estaba estudiando artes visuales, bellas artes, y en todo lo que es historia del arte se enseñaba desde una manera muy repetida, ¿no? Como un disco que se repite en automático. Y yo a la par estaba leyendo ese tipo de historias donde se hablaba de plantas medicinales, de cómo estas mujeres conectadas con su ciclicidad podían acceder a otros estados de conciencia. Bueno, digamos que cuestiones realmente muy profundas y eso para mí fue muy fuerte porque en todo mi trabajo, o sea, mis proyectos en el estudio de artes visuales, empecé a plasmar en imágenes todo mi proceso, ¿no? Empecé a trabajar con la diosa, em, a pintar mujeres, en distintos estadios de su fase del ciclo. Bueno, fue como un trabajo súper interesante que incluso llamaba mucho la atención en ese momento en donde yo estudiaba, no era todavía como tan común esto de mostrar a la mujer desde ese lugar de la sexualidad sagrada y las mujeres pariendo de forma natural, o sea, en esculturas, en pinturas, etcétera. Esa es una parte mía que no he contado mucho realmente, pero todo ese proceso para mí fue como un proceso, no sé si llamarlo así, terapéutico, donde justamente todo lo que estaba viviendo internamente lo empecé a plasmar hacia afuera de esa manera. Entonces, duró varios años, ¿no? Y en todo ese proceso llego a descubrir de pronto que había círculos de mujeres, recién como que empezaba a usar un poco más internet, creo que todavía apenas empezaba a estar Facebook, no se usaba tanto. Empecé a descubrir las toallitas femeninas de tela, entonces las empecé a usar, las empecé a vender, como que enseguida, digamos, entré a ese mundo de manera muy directa y profunda y empecé obviamente a conectarme con otras mujeres, a compartir todo el conocimiento y digamos como toda esa experiencia que iba empezando yo a despertar de mi proceso. Y pasó un poco naturalmente que las mujeres cuando me escuchaban, porque yo hablaba de eso naturalmente, porque era como parte de mi vida, ¿no? Y les contaba a las mujeres lo que estaba vivenciando y que las mujeres antes menstruaban en la tierra y que valoraban su sangre, ¿no? Todas estas cosas que hoy por ahí ya son un poquito
más normales, en ese momento eran un poco más, no sé, eran raras todavía, ¿no? Y, y entonces las mismas mujeres me pedían, como me escuchaban y me pedían que les comparte información, me decían, pero ¿por qué no nos juntamos y nos contás y nos enseñás? En Ujú, diferentes espacios empezó a dar eso. No fue algo que yo lo busqué, incluso la realidad es que siempre fui muy tímida. En la escuela como era muy tímida, muy hacia adentro, como no era de que me gustara levantar la mano y contar algo, no, todo lo contrario. Y de pronto, o sea, algo me atravesó, pero me atravesó realmente. ujú, Y entonces empecé a abrir círculos de mujeres, empecé a trabajar en ferias donde vendía las toallitas femeninas de tela, las compresas, y hablaba con las mujeres. Pasaba de todo, desde mujeres que me escuchaban y se ponían a llorar de la emoción y me abrazaban literalmente en un puesto de ujú, feria, hasta mujeres que me daban vuelta la cara, sobre todo señoras que decían, pero ¿cómo? Esto es un asco, estamos regresando al tiempo pasado. ujú. De todo pasaba realmente, ¿no? O sea, para mí es impactante cómo solo en un poco más de 15 años cambió todo tanto, tan fuerte con Internet, ¿no? Porque hoy como es totalmente normal hablar de una copa menstrual como de una toallita de tela, ¿sí? De una compresa de tela o de la ciclicidad femenina. Por más que en ciertos ambientes no sea tan natural, en general es como cada vez más frecuente, no es tan raro. Y así fue que empecé a tomar, en realidad en principio a tomar cursos para mi autosanación de ciclicidad, de reconexión con el útero, de sexualidad sagrada, de tantra. Más tarde me formé como doula y tuve la oportunidad de acompañar varios partos. Eh, bueno, como que fui también viviendo experiencias. Yo, o sea, me pasó que esto me sucedió de muy chica, ¿no? En ese momento yo tenía unos 20 años y la realidad es que en todos estos círculos de mujeres, todas las mujeres eran mucho más grandes que yo, como al menos tenían 10 años más que yo. Entonces también era como, bueno, me tocó aprender de muchas mujeres más grandes que llevaban otro recorrido y que de alguna manera también venían como, no me gusta la palabra luchando, pero un poco como eh, atravesaron esa parte donde era como que de pronto una mujer que era tarotista, por ejemplo, eh, o hacía reiki o hacía flores de Bach, terapias alternativas, no era tan común y no era algo siempre bien visto, ¿no? Era como esto de la bruja, ¿no? De la bruja medieval que fue quemada en la hoguera, ¿no? Un poco estaba ese estigma. Hoy por ahí es algo como mucho más común, a que alguien haga reiki o que alguien haga tarot. Entonces me tocó como un poco, siento ese proceso de cambio muy grande donde esto se empezó a naturalizar de alguna manera, ¿no? Así que un poco así fue como empecé y eso obviamente me fue llevando a hasta incluso decidir en un momento dejar la Universidad de Bellas Artes para dedicarme al 100% a acompañar a mujeres porque era algo que para mí era, bueno, totalmente natural y muy potente dentro. eh, y bueno, me animé a empezar a dar talleres, a abrir círculos de mujeres, daba talleres presenciales, muchos, a participar en ferias, en charlas que me invitaban. Y bueno, y el trabajo de alguna manera fue mutando, se fue profundizando, fue encontrando como, fui puliendo, ¿no? También en el camino y de alguna manera descartando herramientas y empezando como a quedarme con las que a mí más me resonaron, porque si me pongo a contar de todos los cursos y que estudié antes, son muy diversas dentro del camino de la sanación, todas me sirvieron muchísimo, pero bueno, hoy he elegido, como bien tú decías, ¿no? Este lugar de la coherencia y lo que a mí me ha quedado como ese camino coherente, ¿no? Siempre realmente eso para mí fue como una luz en el camino, el buscar la coherencia hace años. Así que un poco sería eso, esos Me encanta. principios.
Qué hermoso porque, claro, yo, bueno, no sé si había leído o escuchado que venías de Bellas Artes, no recuerdo, pero ahora tiene mucho sentido porque, bueno, les cuento, obviamente, Pam está en Argentina, yo acá en Costa Rica, cuando fui allá a Argentina y vi la tienda en vivo, porque Pame también vende cositas hermosas que ahora les va a explicar, y todo es así divino, o sea, de la bolsita, del logo, de todo, todo súper lindo y ahí ya veo por dónde viene ese gusto que es divino, o sea, me acuerdo que le compré una ombliguera y entonces la ombliguera traía las argollitas para poner uno, ¿verdad? Alrededor del ombligo, con la bolsita, bueno, muchos detalles hermosos, así que sí, se muestra en tu trabajo lo divino, definitivamente del arte. Y qué lindo, ¿verdad? Como vos decís, es un camino que has tenido muchísimas herramientas, pero que te quedas con las que más te resonaron. Y bueno, por ahí quiero lanzar la siguiente pregunta y es como, ¿verdad? Ahorita he visto un poquito la nueva membresía que estás también abriendo. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de eso más adelante, pero hablas mucho de también cómo hay varios problemas reales que la ginecología moderna no te dice. ¿Podrías contarnos tal vez los top 3 que has observado? Bien, bueno, imagino que estamos de acuerdo que la mayoría de las mujeres, si vamos a una consulta ginecológica para tratar algún desequilibrio, puede ser desde cándidas, desde miomas, quistes, endometriosis, dolor menstrual, en general, y muchos más, ¿no? En general nos dan, ¿no? Como alternativas o pastillas anticonceptivas. En general cada vez más se están usando como tratamiento para un montón de desequilibrios, ¿sí? Cuando antes las pastillas anticonceptivas eran simplemente para mujeres o que no tenían ciclos regulares o que elegían un método anticonceptivo como ultra seguro, vamos a decir, ¿no? Entonces, hoy ya las anticonceptivas se usan para quistes, para miomas, para endometriosis, para dolor menstrual, ¿sí? Con la cantidad de efectos secundarios terribles para la salud que tienen, ¿sí? Mm. Por otro lado, vas a la consulta ginecológica y nadie te habla de nutrición ni de estilo de vida, ¿sí? Por ahí alguna ginecóloga que esté un poco más actualizada y le interese actualizarse, puede ser, pero la realidad es que prácticamente el 99% de los y las ginecólogas no abordan temas nutricionales, no abordan temas de salud en general, de hábitos de vida, ¿sí? Y por otro lado, en tercera instancia se va directo a la intervención. O sea, prácticamente hoy con diagnósticos muy livianos a las mujeres se les dice, bueno, cirugía directamente. Hay un quiste, hay un mioma, cirugía. No se contempla si la mujer tiene un mioma de 2 centímetros o de 10 centímetros y está totalmente inmovilizada, ¿no? Es como cualquier, como de alguna manera, es como que el diagnóstico es siempre el mismo, el tratamiento es siempre el mismo y no hay más allá de eso. Y a la mujer se la ve como todas somos iguales, no importa dónde vivimos, no importa en qué contexto estamos, no importa nuestra historia de salud, incluso no se suele preguntar mucho la historia de salud de la persona, o de qué come o de qué no come, Ujú. muchas cosas que importan, ¿sí? Y obviamente también está claro que en general el trato no es el más amable, o sea, la mayoría de las mujeres hemos experimentado una o varias situaciones muy incómodas en una consulta ginecológica, ya sea porque el trato es poco humano, poco amable o poco amoroso y respetuoso, cuando vamos a un consultorio prácticamente a abrirnos de piernas y a que nos abran la vagina y nos miren y Ujú. nos pongan y nos sacan, ¿no? Que no es poca cosa eso. O sea, no Claro. es un hecho menor. Mm. Y hoy lo estamos naturalizando, entonces, eh, digamos, la ginecología de hoy no está contemplando, por un lado, el estilo de vida
¿sí? Los hábitos de vida de una persona, no está contemplando la nutrición, que es esencial y es la base para estar en salud. Antes que cualquier tratamiento farmacológico o natural, realmente es la base, la nutrición, y no se está contemplando para nada, porque sin nutrición las hormonas no funcionan. Sin determinados nutrientes las hormonas se desbalancean y entonces te dan anticonceptivas como tratamiento hormonal, cuando en realidad lo que están haciendo esas anticonceptivas es darte hormonas artificiales que anulan tus hormonas naturales. O sea, entonces tu cuerpo cada vez va a ir a peor, ¿no? Porque de alguna manera le estás poniendo un parche, o como decimos al menos en Argentina, una curita, ¿no? Cuando te lastimas, un parche, una venda y no lo veo más y me olvidé, ¿no? Entonces el cuerpo en adelante empieza a tener otros problemas. Y hoy estamos recién empezando a ver muchas consecuencias de ese tipo de tratamientos que se toman con tanta liviandad. Pero bueno, por supuesto que uno de los problemas más por ahí, que realmente prácticamente no se menciona y que más jode al cuerpo, ¿sí? Que más inconvenientes trae a nivel de salud, son los parásitos. Eh, los parásitos son microorganismos, seres vivos, ¿no? Que están en nuestro cuerpo, que son parte de nuestro ecosistema y que generan infecciones, son causantes de infecciones. Los parásitos viven a expensas de nosotros, de nosotras, y consumen nutrientes del cuerpo, lo cual conlleva que tengamos que rever nuestra nutrición con mucho más énfasis, porque hoy la realidad es que la mayoría de las personas está desnutrida. No es una cuestión de ser pobre, de vivir en África, de vivir en países pobres. No, la mayoría de las personas creen que comen bien y comen saludable y están comiendo muy mal, ¿no? Están en un estado de alerta y de supervivencia, poniendo a su cuerpo en un estado de supervivencia constante que eleva el cortisol, el estrés, y eso genera un montón de problemas, ¿sí? Sobre todo en las mujeres a nivel hormonal. Y está claro que cada vez los índices de infertilidad masculina y femenina crecen, crecen y crecen, ¿sí? Eh, y por otro lado, los parásitos generan, bueno, infecciones, pero también generan otro inconveniente, que son todas estas cuestiones que un ginecólogo, por las que un ginecólogo opera o da anticonceptivos, que son todas estas bolas que hace el cuerpo, ¿sí? Que te las nombran con nombres como miomas, pólipos, quistes, nódulos, ¿sí? Todas estas bolas que se hacen en el cuerpo son quistes parasitarios, ¿no? Los parásitos lo que generan son nidos de hibernación, se apelotonan, se apelmazan, se juntan para poder pasar más tiempo en el cuerpo. Y uno de los lugares donde más se alojan son los órganos sexuales, porque los órganos sexuales son de los lugares más ricos en nutrientes del cuerpo y donde se aseguran pasar a otra vida en una posible gestación. Entonces, ¿qué pasa? Un ginecólogo o ginecóloga te va a mirar a través de una ecografía, es una imagen por sonido y nada más, no es otra cosa. Entonces, para realmente comprobar que hay parásitos ahí, tenés que investigar a nivel microscópico, ¿sí? Cosa que no se hace generalmente. No se suele investigar demasiado lo que hay en un quiste, un mioma, un pólipo. Los ginecólogos te suelen decir, hay grasa eh, y hormonas y líquido, por ejemplo. Pero además los parásitos son muy inteligentes, tienen mecanismos muy inteligentes para sobrevivir, para seguir estando en el cuerpo, obviamente, como cualquier ser vivo. Y dentro de esos mecanismos hay mecanismos en los cuales se mimetizan, incluso con tejido, incluso con células, pero también hay mecanismos en los que al mimetizarse se van a otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un médico te puede operar un quiste y te lo puede sacar, ese quiste parasitario,
pero en el medio de la operación los mismos parásitos se pueden mudar a otro lado del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de mujeres que se operan de quistes, de miomas, de nódulos, lo que sucede es que al tiempo, o con los pocos meses o con los años, vuelven a tener quistes, ¿sí? O miomas. Entonces, una mujer se somete a una cirugía que no es poca cosa, que te abran, que te corten, que te abran, que tal vez te anestesien, que te den fármacos, que te internen, no es poca cosa. Hoy lo estamos normalizando muchísimo, lamentablemente, y a los años otra vez vuelve a suceder, porque nunca se atiende de raíz, ¿sí? Entonces, por otro lado, lo mismo podemos hablar de la bartolinitis o de las cándidas, ¿sí? O sea, el problema no son los hongos, no es la cándida, no son las bacterias. Incluso los hongos y las bacterias tienen, digamos, funcionan de una manera en el cuerpo eh, que permiten comer materia muerta, ¿sí? El cuerpo elimina toxina, genera células muertas, hay parásitos que mueren en el cuerpo, que hacen sus ciclos de vida y generan desechos también, y lo que hacen las bacterias y los hongos es que son descomponedores, entonces van a ayudar al cuerpo a descomponer esa materia muerta. Cuando hay un exceso de parásitos y de, entre comillas, mugre en el cuerpo porque le damos de comer muy mal, nos dormimos muy tarde, nos levantamos tarde, vivimos de noche en vez de día, ¿sí? Un montón de toxinas que el cuerpo empieza a generar y también a tomar. Entonces eso genera más toxina, más desecho y empiezan a proliferar hongos y bacterias. ¿Qué hace la ginecología de hoy? Busca matar a los hongos y bacterias y nadie busca ir directo a los parásitos. Entonces cada vez el problema es mayor porque el cuerpo está más débil porque se matan hongos y bacterias que son necesarias y el cuerpo, o sea, el ser humano no come mejor, ¿sí? Para tener, digamos, una vitalidad y una nutrición en las células que permita que justamente las células se reproduzcan, estén en salud, se regenere el cuerpo, que es algo que hace el cuerpo se puede curar, no es una cuestión como New Age, decir que el cuerpo se cura solo y esto, o sea, no lo digo desde un lugar de, bueno, repito todos los días que me curo y ya está. No, o sea, si uno realmente al cuerpo le da de comer bien y le da buenos hábitos, hábitos que sean acorde a la fisiología humana, porque hace, no sé, 1000 años no vivíamos como vivimos hoy, entonces el cuerpo empieza a tener la vitalidad para poder recuperarse y para poder curarse y resolver. O sea, el cuerpo puede resolver situaciones de desequilibrios. En realidad no son un problema. El problema es que nosotros nos acostumbramos a parchar los síntomas, porque nos educaron así, porque la medicina funciona así y porque ese también es el negocio. O sea, si estás teniendo, por ejemplo, una infección y la infección genera fiebre, o sea, la infección es por parásitos siempre. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo genera fiebre, la fiebre lo que hace es matar parásitos. ¿Sí? Esa subida de temperatura corporal es como una pasteurización literal. Entonces es un mecanismo del cuerpo fisiológico que lo hacemos desde que nacemos. ¿Qué es lo que solemos hacer? La fiebre la bajamos con medicamentos o con paños fríos o con, puede ser formas naturales o no naturales. Y entonces al bajar la fiebre y al quitar la fiebre, debilitamos al cuerpo, porque el cuerpo estaba empezando, o sea, estaba funcionando justamente y estaba haciendo el proceso para, eh, digamos, resolver. Y entonces ahí cuando empezamos a sentir que la molestia del síntoma, uy, tengo fiebre, estoy cansado, no me puedo mover, siento chuchos de frío, todo lo vemos como algo malo, como un problema, ¿sí? Como algo que está mal, porque así nos enseñaron, entonces no lo dejamos suceder. Y al no dejarlo suceder, lo tapamos y el cuerpo se debilita porque le estamos cortando un proceso natural. O sea, o sea, vamos a decir, si una mujer toma anticonceptivos o se pone un DIU hormonal, corta su menstruación. ¿Sí? Entonces, al cortar su menstruación, que es una vía, es un mecanismo de evacuación que tiene el cuerpo, imagínense para como ponerlo en algo un poco más cercano todavía. Es como literalmente si nos pusiéramos un tapón en el culo para no cagar, ¿no? O sea, a nadie le gusta no cagar. O sea, si un día no hacemos caca,
nos sentimos mal, nos sentimos inflamadas, empezamos a tener irritabilidad, o sea, uno siente que realmente la mierda, perdón por la palabra, pero la mierda está dentro, ¿no? Y te empieza a generar una modificación en tu conducta, ¿sí? Lo mismo si aguantamos el pis, ¿no? O sea, no es algo normal, pero hemos normalizado cortar la menstruación con fármacos, ¿sí? Hemos normalizado cortar la fiebre con fármacos, hemos normalizado cortar una inflamación del cuerpo con fármacos, ¿sí? Entonces al cuerpo nunca le dejamos que haga su proceso. Y eso es un problema. Es un problema porque el cuerpo se debilita. Entonces la ginecología o sea, si se fijan, estoy hablando más allá de la ginecología, porque al final es un tema mucho más global, ¿sí? Por más de que me especializo más en temas ginecológicos, que al final todo tiene que ver con todo, ¿sí? Porque en el caso de los parásitos mm, molestan en muchas otras partes del cuerpo, ¿no? Obviamente porque van por todo el cuerpo. Pero hoy en día, cada vez más mujeres, es sorprendente, cada vez más mujeres tienen más de un desequilibrio ginecológico y una problemática. Entonces, que también los parásitos son bastante fácil de contagiar y en realidad los lugares más concurridos, ¿sí? Es donde más los contraemos. Y uno de ellos es el consultorio ginecológico. Los consultorios ginecológicos no son lugares que estén súper higienizados. Los lugares concurridos siempre lugares poco higiénicos. Una clínica, un hospital, sea privado o público, no importa. O sea, no son lugares higiénicos. O sea, estar con mucha gente, estar hacinado, siempre fue un problema en la U, siempre lo fue. Lugares no ventilados, lugares alejados del sol, ¿sí? Eh, no es un hecho menor, ¿sí? Acostarse en una camilla, que te toquen que te abran, que te metan algo, ¿sí? En un lugar donde antes hubo otra persona en la misma situación, y otra, y otra, y otra, y otra, ¿sí? Entonces, son cosas que parecen, seguramente a algunas personas les parecerá como raro y dirán, pero esta qué está diciendo, de qué habla, ¿no? Pero está bueno reflexionar sobre eso. Incluso hoy se sabe, ya hace mucho tiempo se sabe, que un parto en casa es muchísimo más higiénico que un parto hospitalario. Y todavía, o sea, nos cuesta salir de esa idea porque tenemos encajada en la cabeza la imagen que a Sala Blanca, la persona de AMBO, vestida con un uniforme blanco, ¿sí? Con un barbijo, con unos guantes, con la luz blanca y acero inoxidable, es como que combinamos todos esos objetos y esas imágenes y nos da como resultado higiene, ¿sí? Y es un error eso. O sea, al día de hoy ya se sabe que los partos en casa son muchísimo más higiénicos. Es mucho más higiénico que vos uses tus sábanas, tu cuchillo, tu vaso, tu cama, tu inodoro, ¿sí? Que el de un lugar donde transitan muchas personas, ¿sí? A diario. Entonces, está bueno por ahí planteárselo, porque hoy en día las mujeres como van al ginecólogo también con mucha frecuencia. Antes no era tan así. Antes una mujer iba una vez al año, un ginecólogo a hacerse un chequeo o cada menos. Hoy, si se fijan, hay una publicidad muy grande en todo el mundo, metiendo miedo a las mujeres de que tienen que hacer tantos chequeos al año. Y a los hombres nada, nada. Eso no es algo para cuestionarse también, realmente. Bueno, creo que hablé mucho, Moni. No, me encanta porque, bueno, no les hablé tampoco de por qué también llegué a donde Pame, pero bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de Pame es que habla como tiene que ser y eso me encanta. Bueno, mi papá es argentino y estoy acostumbrada a hablar sin pelos en la lengua, tal cual tiene que hablarse y así me encanta porque es como llega la información mejor. Y es que hemos, ¿verdad?, querido como tapar todo con palabras lindas y la verdad tapada y realmente así es como siento que la gente puede empezar a cuestionarse. Creo que al principio
si esta información les es muy fuerte, empiecen a cuestionarse, ¿verdad? Como, ¿verdad? Este tipo de información ayuda a esa primera puerta, a empezar a cuestionar y después empezar a tomar conciencia. En mi caso, hace más de 10 años me diagnosticaron el virus del papiloma humano y bueno, en esta misma búsqueda de encontrar mi transformación, porque ahora también se ha, como dicen, mal usado la palabra sanación, entonces ahora estoy como evitando usar esa palabra, pero bueno, mi proceso, ¿verdad?, de transformación y de volver a mi equilibrio fue buscar todo tipo de herramientas, sobre todo holísticas. Al principio sí llevé un proceso, ¿verdad?, más alópata, pero tuve una experiencia, como empezó Pame diciendo, que no siempre son tan lindas y así tal cual me pasó a mí. Yo cuando, ¿verdad?, me diagnostican, pues obviamente primero todos esos sustos y la culpa y la vergüenza. Hace más de 10 años no se hablaba de este virus como se habla ahora, como decía Pame. Todo ahora es más sencillo hablarlo por las redes, por la internet, pero antes no sabían ni que se existía esto, muy poca gente hablaba de esto. Y a mí me tocó buscar información, qué era, cómo sanar, en fin. Entonces, bueno, para no hacerle larga el asunto, porque de esto no se trata la entrevista de hoy, pero cuando empecé este proceso, primero alópata, ¿verdad?, de que cada 6 meses me llevaba como un seguimiento, llegó un momento donde tenía la cita y la doctora me dice, bueno, hoy es momento de hacerle la crio. Y yo en ese momento, hace 6 meses anteriores, ya había empezado un proceso de certificarme como terapeuta holística, primero porque estaba buscando mi propio, ¿verdad?, pues proceso de sanación. Y en ese momento la chica me dice, bueno, hay que hacer el acrío con un resultado de hace 6 meses. Me explico, o sea, hace 6 meses no me veía y sin chequearme me dijo que había que hacerse la acrío. Y yo le dije en ese momento que no, porque yo decía a mis adentros, es que en 6 meses yo he hecho un montón de cosas, tiene que haber cambiado algo. Bueno, la chica me dice, tengo que firmar un consentimiento porque ellos tienen un tema legal y bueno, yo le dije, bueno, deme, yo lo firmo. Y claro, las enfermeras con la boca abierta porque yo le había dicho a la doctora que no, ¿verdad? Al rato ya ahora sí me chequea y me dice, ah, no, la verdad es que está mejor y no hay que hacerle la crío. La crío, bueno, es un proceso que te congelan esa área que se supone que tiene, ¿verdad?, este desequilibrio. Y yo dije, ahí es donde me di cuenta, por aquí no es el camino, sinceramente. Entonces esa fue la última vez que continué con ese seguimiento y continué con, con las terapias holísticas, que bueno, como dice Pame, yo también he hecho montones, desde constelaciones familiares hasta, bueno, y de todo este proceso definitivamente me ayudó a realmente, como dice Pame ahora, ir a la raíz. Es que es muy fácil poner la curita y nos enseñan a solo poner la curita. Pero por eso es que a mí me llamó mucho la atención el proceso de PAME, porque va a la raíz, va al punto y coma, como yo digo, de verificar qué es lo que realmente necesitamos. Y esto, como vos decís, desde la nutrición, desde los hábitos de estilo de vida, los parásitos, bueno, este tema para mí es nuevo, ¿verdad? Porque esto lo aprendí con vos, pero todo lo demás ya venía aprendiendo. Y cuando se unen estos tres temas, yo dije, es que tiene todo el sentido del tema. Entonces, bueno, al final lo que les quería comentar es, cuando yo llego con PAME, ya pues digamos que yo ya me había dado de alta, o sea, ya después de 10 años, y volví a hacerme chequeos y todo salió en orden. Y yo dije, todo ha valido la pena. Entonces nace ¿verdad?, mi intención de ayudar a más chicas, ¿verdad?, a estos procesos, que se empoderen, que todos tenemos la capacidad, como dice Pame, de volver a nuestro equilibrio. El cuerpo es sabio, ¿verdad? Y solo que se nos ha olvidado y nos han quitado ese poder. Entonces,
Gracias, Pame, por realmente hablar tal cual y me encanta porque al final de verdad que es ir a ese proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Y bueno, este proceso de desparasitación con plantas a mí, bueno, me encantó porque también mucho de lo que yo he ido, me he dado cuenta es que yo amo la conexión con la naturaleza y el conectar con las plantas ha sido como volver a mis raíces literal, ¿verdad? Desde que mi mamá me inculca esa sensibilidad con la naturaleza y ahora saber que si se hace bien las cosas en este protocolo, eh, bueno, las plantas son mágicas, ¿verdad? Contanos un poquitito cómo fue, si se puede, cómo fue que llegaste también a esta parte de la desparasitación con plantas. Bien, bueno, en realidad luego de formarme como dula Ujú, fue que empecé a tomar cursos de fitoterapia, de preparados herbales. En realidad empecé a tener, a sentirme atraída también por el trabajo con las plantas. Ya venía trabajando con cristales hace mucho tiempo y también de parte de mi familia siempre sentí que me inculcaron esa conexión con la naturaleza y, y empecé a sentir ese llamado de empezar a investigar, a probar, y llegué con una mujer que venía trabajando hace tiempo con plantas de esta manera, como trabajo, y ella me acompañó también en un proceso en el que íbamos tomando plantas, eh, para aclarar un poco a la gente. A veces cuando se habla así, las personas piensan que estaba tomando ayahuasca o plantas así de sí. ceremonia. No, digamos, Ujú, me refiero a tomar plantas silvestres, muy fáciles de encontrar y de recolectar en la mayoría de los lugares del mundo, como por decirles tomar diente de león o tomar artemisa o tomar lepazote, ¿no? Que son plantas que bueno, que son conocidas, aparecen en muchos lugares del mundo y especialmente con ella tomaba plantas de mi zona, y luego sí fui a estudiar con, digamos, con el maestro de ella, que es una persona bastante reconocida en Argentina y en Córdoba, que es un yuyero, y hoy, bueno, digamos, para mí es como la, la base, digamos, ahí donde, como donde vuelvo a ir también para seguir nutriéndome de todo su aporte, porque también él es quien me inculca, o digamos, eh, este ver la naturaleza y la sanación y el uso de las plantas no desde un lugar egoísta del ser humano, que sería como este lugar más antropocentrista que tenemos, donde, bueno, quiero la planta para curarme yo y yo me tengo que curar con esta planta y la planta me lo tiene que dar. No, o sea, empezar a observar el entorno. O sea, la planta que estoy usando, ¿de dónde es? ¿Es de mi entorno o me la estoy trayendo del otro lado del mundo? ¿Es de mi entorno y hay mucha cantidad de esta planta o es una planta que está en extinción? ¿Sí? Como hay cosas que hoy no estamos viendo, digamos, con esto de la medicina natural y de todo lo resolvemos con plantas y con cosas naturales. Se está sobreexplotando a la naturaleza también con esta moda, ¿no? Entonces, eso también es importante de ver y a mí me parece muy importante transmitir porque estamos destruyendo todo, creyendo que por hacerlo de manera todo natural estamos en el buen camino. Y no es así, también nos estamos equivocando. Entonces, em, siempre tenemos que contemplar el entorno. Y para mí eso fue un aprendizaje, eh, no sé, creo que hoy en día puedo decir que es el más valioso que he tenido, que me han transmitido, digamos, estoy decidida y convencida de transmitirlo y que se reproduzca porque me parece que es hoy lo más importante, ¿sí? Porque el tema de la globalización, de Internet, de las redes sociales, nos está llevando a no reconocer el entorno en el que estamos. Entonces,
Hoy nos dicen, esta plantita en internet, esta plantita cura tal cosa y vamos todos, no importa de qué país seamos, a buscar esa plantita. Entonces de pronto tenemos una empresa que está produciendo esa plantita en forma de monocultivo. Y ese monocultivo, porque la planta se puso de moda y hay mucha gente que la quiere ahora, ¿no? Porque se publicitó demasiado. Entonces esa planta ahora está destrozando un ecosistema, porque el ser humano necesita más sitio para plantar solo esa planta. Y tiene que destruir un bosque, tiene que destruir un ecosistema donde conviven muchas especies diversas de plantas y de árboles, de animales, de insectos. Entonces no estamos viendo eso. Eso está pasando con algo tan común con el aceite, como el aceite de coco, está pasando no sé, con la sal del Himalaya, está pasando con, no sé, el ashwagandha de la India, y bueno, y así según la moda, ¿no? Van mutando, pero siempre es como la destrucción de la naturaleza. Y nos estamos olvidando de la importancia del entorno. Entonces, para mí ese aprendizaje fue muy valioso, fue también el que me llevó a decidir, bueno, mudarme de la ciudad al monte. Vivo en un entorno muy rural. Bueno, digamos también esto que mencionaba Moni bueno, de ver cómo vivimos en casa, transmitiendo eso obviamente, o sea, compartiendo eso con la familia, recolectando las plantas del entorno y estando atenta también a todas estas cosas, a qué pasa este año con el ecosistema. Hay años mejores, hay años que no tanto, hay años que hay plantas que es mejor no recolectar, que eso es algo que lo sigo aprendiendo día a día y me actualizo, ¿sí? Porque a mí me parece como súper importante el empezar a observarlo y compartirlo también con otras personas. Y bueno, no sé, un poco por ahí empezó ese camino de las plantas. Ya van como unos 8 9 años, 9 será, que tomo plantas de esta manera, o sea, ininterrumpidamente, que es tomar durante 28 días una misma planta. Siguiente. eh, entonces siempre se toma una planta o a lo sumo dos combinadas, pero no se toman más plantas. Entonces, digamos, la planta obviamente que empieza a hacer un efecto en el cuerpo que no es solamente la parte medicinal, como que en general entendemos la planta me va a curar. Entonces curar significa que si tomo la planta me voy a sentir bien, o me voy a sentir mejor o me voy a curar. Pero la planta al final te termina también transmitiendo que la idea que vos tenés de curarte, de sentirte bien, es también una idea. Y es una idea que tenemos enquistada en la mente, ¿no? Como una imagen. Y que de pronto la planta te va a sacudir también. Y por ahí, si tenés que curarte de algo, vas a vomitar o vas a tener diarrea o te vas a sentir bajoneado o necesitar estar en la cama varios días o que te duela una parte del cuerpo o que tengas un sangrado menstrual muy fuerte y no lo hayas tenido nunca, ¿no? O sea, cuando el cuerpo tiene que resolver algo y la planta está ahí, que en realidad la planta lo que hace es acelerar y potenciar esos procesos, suceden de maneras que no, por ahí no son conocidas y que no son la idea que tenemos de curarnos. Entonces hay personas que pueden sostener ese proceso y que lo eligen, y hay otras personas que lo rechazan porque no lo toleran, obviamente, o sea, porque prefieren seguir poniéndose la curita, el parche y tomar el fármaco. Sí, es como otro camino. Entonces, las plantas te ponen en otro lugar muy distinto porque también no tienen ese ego y ese mundo de imágenes y de interpretaciones que tenemos los seres humanos. No la tienen. Y sobre todo cuando uno toma plantas silvestres, que las plantas silvestres piensen que no son plantas que están en un cultivo, en fila, todas una al ladito de la otra, sembradas a mano por el ser humano, cuidadas de la lluvia y del granizo, cuidadas de la sequía, regadas cada día, tal vez con algún producto natural, pero algún producto para fortalecerlas. No, la planta silvestre es, o sea, es silvestre, es salvaje de verdad. O sea,
Tuvimos 10 días, que es muy poco tiempo, ¿no? Porque acá es un lugar de mucha sequía. 10 días sin agua, sin lluvia, y hay plantas que las ves y están a punto de morir. Y decís, este año no sé si voy a tener esta planta para desparasitar. Y de pronto viene una lluvia y wow, y viven, ¿no? Entonces las plantas también, esas plantas salvajes, tienen toda la información de esos procesos, ¿no? De que no están regadas todos los días por goteo, que no les falte nada. No, son salvajes, están sobreviviendo y eso implica que tengan que sacar recursos, ¿sí? Para poder sostener en ese cambio de clima, en esa sequía, ante ese granizo, ante esos cambios que hoy hablamos, cambios climáticos, ¿no? El ser humano cada vez se debilita más en ese sentido, porque cada vez toleramos menos porque nos ponemos parche, porque prendemos el aire acondicionado si hace calor, prendemos la estufa si hace frío, entonces cada vez toleramos menos, ¿sí? Y el cuerpo se debilita. Cuando uno toma una planta silvestre salvaje, empieza también a recuperar esa información interna que se despierta en el cuerpo, esa vitalidad, ¿sí? No sé si se entiende eh, el punto por ahí que quiero Sí, transmitir de este trabajo con las plantas. sí, me parece súper lindo. Bueno, primero eso que has ido aprendiendo y compartiendo de contemplar primero el entorno, ¿verdad? Donde viven las plantas. Y bueno, en mi persona también he tenido como esa educación. Mi mamá me creció con la parte macrobiótica y mucho de la macrobiótica habla de eso. Es como observe qué hay alrededor. O sea, eso es lo que usted necesita. Punto. ¿Verdad? No ir hasta el otro lado del mundo, como vos decís. Y esa otra parte que me parece importantísima que tocaste es cómo se ha ido explotando lo que se ponga de moda, ¿verdad? Bueno, acá nos salvamos porque hay aceite de coco a lo más, pero sí es cierto, ¿verdad? Como el ashwagandha, eh, hay otro ahora que está de moda, el chilají, y bueno, así van a ver siempre, ¿verdad? Cosas que traen del otro lado y es tomar mucho conciencia totalmente, ¿verdad? Hasta la huella ecológica, ¿verdad? Todo lo que conlleva traerla, en fin. Y, y eso que vos decís, ¿verdad? Que nos hemos vuelto muy chineados. Acá en la Costa Rica decimos chineados como, no sé si allá como le dicen, sí, ¿no? También chineados, que son No, pero a ver, ¿cómo sería? como, como personas muy, como spoiled, se le diría en inglés, eh, como, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados a estar en ciudad, más en ciudad que en la selva, literal. Y entonces, claro, tenemos calor, prendemos el aire acondicionado, tenemos frío, ponemos la estufa, ¿verdad? Entonces, nos volvemos como más delicados, ¿verdad? Porque Sí. tenemos esas facilidades que la ciudad nos da y cuando vamos a un lugar más selvático, que es muy loco porque me pasa con gente, eh, por ejemplo, amistades o familia que vive en otro lado, vienen aquí a Costa Rica, a la selva, y no están acostumbrados a cosas que para uno es muy común, como vos decís, el calor o las curvas en los caminos, las cuestas, porque aquí es pura montaña, los bichos que hay por todo lado, bueno, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Que a veces la ciudad nos quita por, por las facilidades que no se nos han dado, ¿verdad? Pero lo lindo es como ¿verdad? Empezar este proceso de conexión con las plantas, ellas nos van ayudando a reforzarnos de nuevo y de verdad conectarnos, porque y soltar un poquito estas cosas, ¿verdad? Porque definitivamente ahí es donde yo digo que nos hemos debilitado por todas estas eh, chineazones, ¿verdad? Todos estos aparatos que nos facilitan la vida, que está bien, ni bien ni mal, ¿verdad? Es como el abuso también, creo yo. Eh, sí, definitivamente.
Y bueno, al final yo siento que este proceso, ojalá todos lo podamos llevar. Ahora, una cosita que también me llamó mucho la atención y es que son 28 días. ¿Puedes contarnos un poquitito por qué son 28 días? Que este tema me encanta. ¿Por qué, perdón, por qué son 28 días de qué? De toma de planta. Porque Ah, de es toma de que, ajá, ok, ujú, bien. A ver, que las plantas actúan en el, o sea, actúan en el cuerpo en todas las fases lunares. O sea, nuestros cuerpos, nuestros líquidos en realidad están regulados por la luna. Los seres vivos estamos, todos estamos regulados por la luna, incluidos los parásitos. Por eso es muy frecuente que una persona que está muy parasitada en luna llena, por ejemplo, se empiece a sentir con mayor sintomatología. Puede ser picor anal o vaginal, puede ser más irritabilidad, puede ser insomnio, bruxismo, ¿sí? Em, los parásitos traen muchos síntomas que hoy en día la medicina los diagnostica como enfermedades y los medica también. Y entonces, ¿qué pasa? La luna mueve nuestros líquidos, influencia directamente sobre los líquidos, y por eso es que al tomar las plantas un ciclo lunar completo, una planta va a actuar en todas las fases del ciclo, ¿sí? Y en todos los movimientos que tiene nuestra sangre y nuestros fluidos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, en general es lo más conveniente hacer ciclos completos de 28 días mínimo, porque también el cuerpo tiene procesos lunares, no hablo de las mujeres. Si uno, por ejemplo, una persona tiene un síntoma o, por ejemplo, empieza a tener, a ver, vamos a poner un ejemplo, esto, una inflamación, ¿sí? Empieza a tener un picor en alguna parte del cuerpo que después se convierte en una bolita con una inflamación y después pasan los días y empieza a aumentar y da una fiebre que puede ser una fiebre localizada. Y en general sucede que a los casi 15 días es el momento en el que suele haber picos donde ese síntoma se exacerba mucho, donde la persona suele estar muy desesperada y decir, no sé qué hacer, qué hago, y por ahí está haciendo un proceso natural, termina medicándose porque no soporta esa picazón o esa inflamación, ¿sí? O el dolor que le pueda generar. Y luego, si persistimos, si nos quedamos ahí sosteniendo, ¿no? Un poquito más, es como que el síntoma ese empieza a alivianarse. ¿Sí? Hay como picos, no sé, yo le llamo picos, son como oleajes. Lo vemos en nuestro ciclo menstrual también, ¿no? O sea, en muchos aspectos de la vida también. El cuerpo funciona así. O sea, siempre que tuvimos una inflamación, luego empezó a bajar. O sea, hubo un momento, si observamos en el cuerpo, hubo un momento en que la inflamación empezó a aumentar, 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 y luego llegó a un punto límite y luego empezó a descender, descender, descender. Una fiebre, lo mismo. Un malestar digestivo, lo mismo, ¿sí? O sea, empezamos a sentir un poco de malestar, se inflama el abdomen, de pronto nos da, no queremos comer tal vez, hasta que nos da una diarrea o vómitos y el cuerpo empieza a cargar todo lo que tiene que sacar para afuera y después de ese proceso de sacar para afuera van pasando los días y se empieza a sentir bien. O sea, el cuerpo tiene esos ritmos y esos oleajes en los procesos. Lo que pasa es que no llegamos casi nunca a observar todo. Entonces es importante cuando tomamos plantas dejarlas actuar un ciclo lunar completo porque ellas también están comunicadas están conectadas con la luna. No por nada raro, o sea, ni extraordinario, simplemente porque es parte de la naturaleza, o sea, como nosotros también que tenemos esa conexión. Entonces está bueno porque ujú. en esos 28 días pasan cosas, incluso en nosotras las mujeres. Siempre es bueno que cuando estemos haciendo un proceso con algo, con lo que sea, esperar 28 días, ¿sí? Porque en 28 días hay un cambio y en nosotras es muy visible cuando estamos en edad fértil, ¿sí? Ese cambio. Cuando implementamos, por ejemplo, una nueva herramienta, por ejemplo, me pongo a comer no sé, un nuevo nutriente o algo que me haga mejor, o un nuevo hábito, o una técnica de respiración. ¿Sí? Está bueno observar qué pasa cuando la practico durante esos 28 días, qué pasa con mi ciclo y cómo influencia en mi ciclo.
Mm. Pero bueno, las plantas están de más influenciadas por la luna, por el sol, entonces es mucho más enriquecedor hacer esos procesos de esa manera, más Sí, profunda. me encanta porque, bueno, en mi caso mm, lo noté totalmente así y ahora también cuando ayudo a acompañar procesos en coaching o lo que sea, ahora les digo, bueno, por 28 días vas a hacer esta meditación, por ejemplo. Y así con cualquier proceso, porque definitivamente siento que hay que pasar por todas esas fases, ¿verdad? Para poder observar, como vos decís, todos los cambios. Es que muy fácil hacerlo por una semana, por 2 semanas, eh, ¿verdad? Y observar la mitad del proceso, pero cuando realmente pasamos, como digo yo, por el ojo del huracán y lo logramos atravesar, ahí es donde viene realmente la transformación, la evolución. Eh, Sí, sí. Bueno, ella, muchas gracias. Yo acá podría seguir años y horas porque me encanta todo lo que me compartes. encanta. Sí, cada vez me apasiona más y escucharte aprendo, cada vez siempre aprendo. Entonces, como para terminar, contanos, bueno, también mucho al final fue como planeado, pero no planeado, ¿verdad? Esta entrevista la habíamos hablado del año pasado, pero bueno, al final yo digo que literal se alinearon los planetas. Literal, por ahí los que siguen alineaciones planetarias, el 28 hubo ahí una alineación literal planetaria y se sincroniza esta entrevista con el 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer. Y quería también vincular este tema con, obviamente, entre más nos conocemos, más nos empoderamos. Estos procesos que vos nos compartes, nos ayudas a empoderarnos porque es al final autoconocernos de maneras más profundas. Contanos en tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el primer paso que dé una mujer para que entre a este proceso de autoconocimiento para empoderarse? Mira, hoy lo que le recomiendo a cualquier mujer es que coma bien, que desayune. O sea, tal vez hace unos años no hubiese dicho eso, pero hoy, por lo que estoy viendo en consulta y en los acompañamientos que hago y en los cursos, la base de los desequilibrios hormonales, de salud, no solamente a nivel físico, sino también emocional, mental, el estrés, radica y se basa en la desnutrición que estamos teniendo, en no desayunar nutrientes. ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo necesita grasas, necesita proteínas, necesitamos hacer desayunos. Esa frase que antes se usaba mucho, desayune como un rey, almuerce como un príncipe, si quieren lo pongo en femenino, como una princesa, y cene como un mendigo, bueno, así tiene que ser, ¿no? Porque el cuerpo es a la mañana cuando se despierta que necesita la comida, necesita el alimento de verdad para no entrar en estado de alerta, ¿sí? O sea, hoy estamos viviendo en estado de alerta, pasando horas de ayuno, ¿sí? El tema del ayuno es otro tema y aparte, pero las mujeres no deberían ayunar a la mañana, y a la mañana es momento de comer, el cuerpo necesita energía, ¿sí? Necesita nutrientes para que el metabolismo hormonal empiece a funcionar, las células se pongan en marcha y no esté el cuerpo con el cortisol elevado. Y hoy las mujeres están teniendo muchos desbalances hormonales que también repercuten en su vida emocional, en sus vínculos, en su psiquis, ¿sí? En situaciones físicas también, obviamente, y en otros desequilibrios más graves a nivel ginecológico, podríamos decir el tema de la infertilidad incluso, o la falta de líbido.
repercute el no desayunar, el no estar comiendo bien en la mañana. El cuerpo necesita nutrientes para ser pros y hoy nos estamos quedando con lo que vemos en eso, en las redes sociales, en un reel, en un, digamos, un nutricionista de turno y de moda por las mismas redes sociales y no estamos atiendo las necesidades fisiológicas del cuerpo, que son las que nos permitieron llegar por miles y tal vez millones de años hasta donde estamos. Sí, o sea, el ser humano hoy está comiendo muy mal y es muy curioso que, o sea, en un pasado, cuando tuvimos que salir a recolectar, tuvimos que salir a cazar, había días que tal vez no comíamos, ¿sí? Entonces el cuerpo tenía que desarrollar otras cuestiones de pronto, pero hoy que tenemos todos los días la posibilidad de comer, no estamos comiendo cuando se debe, no estamos comiendo adecuadamente, no estamos comiendo nutrientes de verdad. Entonces eso está siendo un gran problema. Y hoy lo que le diría a las mujeres es que el mejor recurso de autosanación, de bienestar, para mover su vitalidad y su salud a lo largo de la vida y por la cual se van a ahorrar mucho dinero, tiempo y energía de visitas de médicos, fármacos y chequeos y estudios e intervenciones, es desayunar bien. O sea, un desayuno basado en proteína, en grasas, como comían los abuelos de la mayoría de las personas. Si esto lo escuchan muchas personas de Centroamérica, sobre todo, creo que tendrán más, o todo lo que es Latinoamérica, que todavía está un poco más vivo, ¿no? Esos desayunos Ujú. potentes y con la panceta y los huevos y tal vez algunos frijoles, eh, y puede ser algo de carne, eh, ¿no? Esos desayunos realmente bien sustanciosos, esos caldos, guisos, como se comía antes. Hoy es como que la imagen del desayuno ideal es unas frutas, un batido verde y una granola o nada, o ayunar, ¿no? Y eso está trayendo muchos problemas. Se los puedo asegurar que en 15 días, solo en 15 días, se empiezan a ver resultados, pero increíbles. O sea, yo lo estoy viendo cada vez más en las mujeres que realmente se comprometen, que empiezan los cursos y las formaciones o las consultas que doy y empiezan a desayunar eh, correctamente lo que las células necesitan de nutrientes, en 15 días se van los sangrados espontáneos, se van los dolores menstruales, la irritabilidad premenstrual, la ansiedad de comer dulces, la inflamación, ¿sí? O sea, mujeres que dejan de tomar fármacos durante la menstruación, no es poca cosa eso. Y se está resolviendo solo comiendo bien. No estoy hablando de tomar ninguna planta acá, ¿sí? Eso puede ser algo más avanzado que se puede profundizar para, digamos, para otras cuestiones más particulares, como hemos hablado antes, pero comer es la base. Y hoy la mayoría de las personas no lo está haciendo eso. Ir a lo simple, ¿verdad? Que Sí, estamos nos la tan... Ujú. Sí. Bueno, Bella, ¿y hay algún libro, película, documental que nos puedas recomendar a esas chicas que quieren indagar un poco más en estos temas? Bueno, la verdad es que hoy no recomendaría nada. O sea, hoy no recomendaría nada, digamos, o libros o películas, como que, como que por un lado tengo un montón de libros, ¿no? De donde sacaría un poco de información, pero en lo personal siento que necesitamos vivir la experiencia. Hoy más que recomendar un libro, o sea, le diría a las mujeres que están escuchando que de verdad, o sea, se levanten mañana y se preparen un buen desayuno, pero que no esperen varias horas a tener hambre, que se preparen un buen desayuno con unos huevos cocidos en ghee o en grasa o en aceite de coco si están en un país tropical, con panceta, con jamón, con alguna carne que quedó el día anterior, que coman una buena fuente de proteína, principalmente animal, porque es la que tiene todos los aminoácidos esenciales,
Yo sé que para algunas personas puede ser controversial, pero eso lo profundizamos en otros espacios, o en otro podcast, si quieres. Eh, un buen Sí. desayuno que te permita pasar varias horas sin hambre, sin ansiedad de dulce, sintiéndote tranquila, con energía, Ujú. ¿sí? Te puedes tomar un caldo de desayuno, un caldo de hueso si quieres, ¿no? Sacar esto de las harinas, de tanta azúcar, tanta fruta, tanto dulce. El cuerpo necesita mucha grasa y no se la estamos dando, ¿sí? El colesterol es lo que permite que las hormonas funcionen. Sin colesterol las hormonas no funcionan y hoy la gente no está comiendo grasa, o sea, colesterol, porque nos vienen machacando el cerebro con que el colesterol es malo, ¿sí? Entonces, recién ahora empiezan a haber estudios que dicen que las personas con colesterol viven más tiempo, ¿no? Y son los viejos de antes, o sea, los abuelitos, las abuelitas que comían carne, que tenían animales de campo, que comían sus huevos de las gallinas felices, que cocinaban con la grasa de la misma carne, ¿sí? Esas personas vivieron muy bien y fueron fértiles también, ¿no? Y en general tenían buena visión, ¿no? Esto de usar anteojos, que es algo también tan nuevo, de tener problemas degenerativos en la vista, ¿no? La grasa es fundamental para formar hormona, vitamina D, estrógeno, testosterona, progesterona. Y si no le damos grasa al cuerpo, empieza a fallar por todos lados. Entonces, más que un libro, más que una película, a sentarse a ver, yo hoy recomendaría eso, poner la voluntad en hacer un buen desayuno cada día y les aseguro que en una semana, en pocos días, ¿no? Pero en una semana, 15 días van a haber cambios muy grandes y muy potentes. Es así, aunque tal vez en vez de buscar más información, poder Ujú. hacer la experiencia me parece más valioso. Me encanta. Sí, al final llevar el proceso carne y hueso eh, sin, ¿verdad? Seguir al que dirá el otro, sino hacer ese camino, básicamente hacer, como decimos acá, el brete, el trabajo, la práctica, totalmente. Me encanta. Bueno, Pami, contanos cómo te pueden contactar, contanos esa nueva membresía que he estado recibiendo también los correitos tuyos de Chao Gine. Contanos un poquitito de eso. Bien, bueno, a ver, contarles que de muchos años he dejado las redes sociales hace un mes y medio aproximadamente, es decir, no publico más en Instagram, por más de que la cuenta siga visible, ¿no? No publico más en Instagram, en Facebook, no uso WhatsApp hace varios años, así que todo mi trabajo hoy en día lo pueden ver a través de los mails que pueden recibir suscribiéndose a conexionmatriz.com. Cuando entren ahí, tienen un regalo cuando se suscriben, que es un audio muy interesante y muy valioso también que puede aportar a esto que veníamos hablando recién. Y así que bueno, todo hoy mi trabajo está focalizado en compartir información muy nutritiva a través de los mails. Y ahora estamos lanzando precisamente el 8 de marzo, que bueno, es este sábado, Chaujine, que es una membresía, es un único consultorio grupal donde el espéculo te lo pones tú y si quieres, ¿sí? Es decir, que en Chaujine vas a aprender en cada directo que voy a hacer cómo resolver desequilibrios ginecológicos, todos de manera natural, sin intervención, sin pastillas, sin DIU, sin fármacos, ¿sí? Vas a aprender qué necesita tu cuerpo para estar en salud y para acompañarlo a resolver esos desequilibrios que aquejan hoy a la mayoría de las mujeres y por las que las mujeres van a la consulta ginecológica, la mayoría de las veces con no muy buenos resultados con fármacos, ¿no? Entonces, que en general hoy es lo que más está pasando, ¿sí? Este agotamiento por estar usando el óvulo para la cándida y al final no termina funcionando, o hacer el tratamiento con conceptivas
y termina resultando en baja libido, sequedad vaginal y depresión y un montón de, ¿no?, de efectos secundarios. Entonces, son dos, o sea, cuando te suscribes a Chaujine, tienes acceso a 2 directos conmigo, donde vamos a resolver dudas en vivo, donde vas a poder preguntar sobre algún desequilibrio que tengas o algo que quieras resolver. Vamos a tratar en cada vivo temáticas puntuales eh, sobre distintos desequilibrios ginecológicos, balance de la salud hormonal. Va a haber invitadas también a los directos sobre temas puntuales y relacionados. Y también la membresía incluye un descuento del 50% en sesiones 1 a 1 conmigo. Así que bueno, va a estar muy lindo. Ya hay una comunidad de mujeres muy grande y que va creciendo todos los días. Y bueno, mujeres que escuchen, si estás escuchando esto, también compartirte que hemos decidido armar un código de descuento para que puedas suscribirte a la membresía Chaujine hasta abril con un 25% de descuento. Así que el código es Kairos, ¿sí?, que es el nombre de este emprendimiento de Moni, ¿sí? Y con ese código, cuando se suscriban a Chaujine, lo aplican y automáticamente les hace el descuento del 25%. En abril vamos a cerrar los cupos, así que vamos ya a cerrar la membresía hasta nuevo aviso, que tal vez volvemos a abrir. Qué hermoso. Bueno, qué invitación más hermosa. De verdad que todas las chicas deberían de darse este espacio y tiempo para aprender este tipo de herramientas, chicas. De verdad que, bueno, a mí en lo personal me cambió la vida. Ahora que estamos hablando de la comida, que no era tampoco como el punto, pero sí, en mi caso también volví a comer carne de animal y me ha cambiado montones. Bueno, ahora te hablo un poco más, Pame, de esto, pero mi cuerpo ha cambiado montones al dejar también muchísimo, por ejemplo, el pan, antojos a dulce. Y bueno, eso son cositas pequeñas, pero que a la larga hacen una gran diferencia. Así que bueno, invitadas a inscribirse también a estos correos, ¿verdad? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Hay alguna página específica, Pame? Mira, solo tienen que entrar a www.conexiontris.com y en Conexión Matriz directamente te va a abrir la pantalla para que te puedas suscribir y recibir este audio de regalo. Así que directamente ahí, una vez estás suscrita, te van a empezar a llegar mis correos. Súper. Buenísimo. Y aprovechen este descuento, 25%, que es bastante, con la palabra Kairos, K de kilo, A, I de iglesia, ROS, hasta abril para que puedan aprovechar entonces esta membresía. Entonces, bueno, y no tienen que tener ninguna experiencia antes, ¿verdad? Cualquier persona, mujer, que Cualquier quiera. persona, cualquier mujer que quiera, que tenga dudas, que esté interesada, no solamente, hay mujeres que están dentro de Chaujine y no es que quieran resolver un desequilibrio, sino que quieren aprender, porque Mm. también, digamos, parte de lo que transmito es que, o sea, las mujeres puedan tener herramientas para resolver desequilibrios en situaciones a futuro, ¿no? No solamente, en general nos trae la urgencia, ¿no?, de querer resolver ahora, pero es muy bueno, es muy valioso poder tener herramientas para futuro, incluso mujeres que son madres y quieren acompañar a sus hijas, teniendo herramientas para no tener que llevarlas a un ginecólogo por un desequilibrio o poder tener alternativas. No, no es la idea tampoco que las mujeres dejen de ir al ginecólogo, sino que también las mujeres puedan ir a una consulta ginecológica paradas en otro lugar diferente, que no es ese lugar de sumisión y de no sé nada de mi cuerpo y de no me conozco, ¿no?, y necesito del otro que me resuelva, sino ir paradas desde un lugar de autoconocerse y saber que estar informadas de que qué efecto tiene un anticonceptivo, qué efecto tiene un fármaco, ¿sí?, y qué efecto tiene una práctica natural, ¿no? Entonces, a partir de ahí, poder elegir, ¿sí?, con mayor libertad. Entonces vamos a ir a una consulta desde un lugar diferente,
¿sí? Como podemos decir tal vez empoderadas. No es una palabra que hoy me guste tanto usar porque ya está un poco demasiado usada, Ujú. pero vamos a decir que es desde ese lugar, ¿no? Como paradas diferentes. Sí, me encanta porque, bueno, justo vinculando a esto, también había llevado la formación con Vanessa Castillo de Conciencia Fértil y justo es esto, ¿verdad? Esta información que es toda esta parte del método sintotérmico, eso hace, un montón de años, y es eso, ¿verdad? Es esa invitación a, ok, tengo las herramientas para realmente tener más conciencia de mí misma y desde ahí tomar decisiones más, no solo coherentes, sino más alineadas a ese bienestar, ¿verdad? Que todas queremos. Eh, Me encanta eso que acabas de decir porque es importante, ¿verdad? No es como que no dejar de ir, sino pararnos de una forma diferente, con más conciencia. Y como yo en algún momento lo dije, ¿verdad? Bueno, decidir no a tal cosa porque ya sabía que puede estar mejor las cosas adentro porque ya he venido con un proceso y la sorpresa fue que al final la doctora me dijo, no, no hay que hacer nada, va todo bien, ¿verdad? Entonces, este, yo al final creo mucho como en qué lindo sería que, ¿verdad? Hubiera una unión entre lo alópata y lo holístico, como llevarse de la mano eh, y a veces se ocupa más una que la otra, así que creo que eso es como mucho también la línea de nosotros que al final es entender y crear conciencia, ¿verdad? Primero. Así que no, muchas gracias, Pame, por esta linda invitación, por este espacio, este tiempo de compartirnos tanto, 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 de verdad que sí. Y esto es solo una pincelada. De verdad, bueno, yo pasé todo el año pasado aprendiendo de Pame y les digo que no he terminado. Cada vez que llevo algo con ella sigo aprendiendo. Tengo igual, recibo chicas con casos diferentes y cada caso es diferente, así que eh, sigo preguntándole a Pame cuál es lo mejor y ahí vamos, ¿verdad? Mejorando todas, que al final, como vos dijiste, para la hija, pero también para la amiga, ¿verdad? Para que más mujeres podamos al final tener este conocimiento que es, yo creo que es oro, realmente. Así que muchas gracias, Pame. Un abrazo acá desde Costa Rica y espero prontito también volver por allá a esas tierras que tanto me encantan en Argentina. O ir para allá. O venir para acá, claro, sería Sabes que súper nos lindo. encantaría. Sí. Bueno, Moni, gracias. Gracias por este espacio y también por todo lo hermoso que compartes siempre y los acompañamientos y también todo lo que compartes que es súper inspirador para las mujeres, me encanta. Así que bueno, gracias por invitarme al podcast y bueno, nos vemos en Chaujine. Exacto. Nos vemos en Chavini. Besito. Bueno, un besito. Gracias. Gracias por darte la oportunidad de crear salud y equilibrio integral. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos y acompañarnos en este camino lleno de luz, amor y armonía. Un gran abrazo desde Costa Rica.